noches, amigos. La quinta acepción, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de la palabra presencia, dice algo así como memoria de una imagen o idea, o una representación de ella. Memoria de una imagen o idea, que nos intenta decir algo, que parece que a mucha gente intenta dar un mensaje. Desde el principio de la historia, las presencias han estado ahí, como cosas entre dos mundos, lo real y lo irreal. Esta noche muy especial, sobre todo en Madrid, dedicamos nuestro programa. Poned vosotros luego adjetivos y calificaciones a eso que desde los más antiguos llamaron presencias. Traemos algunos casos bien novedosos, poco conocidos. Esos casos donde se entremezclan ocasiones lo criminológico, el hallazgo inesperado, y personas que decían que, sin saber cómo ni por qué, sin tener un conocimiento científico de hechos, simplemente con la sensación, quizá al estar solo como están muchos ahora en un salón, quizá al deambular por un pasillo, al acudir a la cocina, por ejemplo, ahora a la 1:09 de la madrugada, a coger un vaso de agua, esa sensación por detrás de la espalda, esa cosa indemostrable, quizá todo eso se resuma en la quinta acepción de la palabra presencias. Hoy Milenio 3 habla sin tapujos de ellas, con casos, documentos e historias que tenéis que escuchar. En el estudio, buenos amigos, y van a pasar muchos esta noche, porque vamos a hablar de presencias tal y como se viven aquí en nuestro país. Sucesos muy recientes, sacados algunos desempolvados de archivos, y vamos a viajar muchos miles de kilómetros en la segunda hora para conocer otro tipo de situaciones, cómo se interpretan. Paco Pérez Caballero, nuestro cronista en las sombras, nuestro cronista en el mundo del suceso que tantas veces es un lazo con el misterio. Paco, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bienvenido a esta nueva temporada de La Nave Radiofónica. Muchas gracias. Traías una historia apasionante que yo no sé en titulares y sin desvelarla excesivamente, si pudiéramos coger algunas pautas. Es un caso que te llama la atención. ¿Por qué? ¿Dónde y cuándo comienza esta nueva investigación? Es un caso, yo creo que único, por lo menos en nuestro país, y es el caso de una mujer de 70 años, que vive atormentada literalmente por sus fantasmas, por unos fantasmas que incluso la amenazan de muerte. En la noche sale corriendo de su bungalow en Gran Canaria, en el sur de la isla, gritando que hay alguien en su casa, que por favor la ayuden, y cuando llega todo el mundo, resulta que allí no pasa nada. Y esa espiral en la que entra estuvo a punto de destruirla. 1:11 nos acompaña un gran maestro del periodismo de este país en muchas cabeceras, algunas de ellas míticas, una de ellas muy queridas para nosotros, por ejemplo, el diario El Caso. ¿Quién ha podido olvidarlo, no? Hemos dedicado algunos programas de radio y de tele a recordar historias. También pasó por El Caso esta investigación. Don Juan Rada, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Uno de esos casos, Juan, donde un inicio criminológico, una investigación extraña, una sensación de que alguien dice cosas raras, se convierte luego, con el paso del tiempo, en evidencias que luego nos vas a ir contando que son sorprendentes. ¿Uno de los casos más raros que te has encontrado? Pues sí, porque se sale de la crónica negra, porque al principio se habla de fantasmas, de espectros, entonces parece no dársele credibilidad a la protagonista, pero es irse ella de este país y en pocas horas demostrarse que lo que esta mujer decía era verdad. Eran fantasmas de carne y hueso. Todo eso y mucho más para empezar esta noche. Hay unas fotografías muy extrañas que en breve Guillermo León tendrá en ikerjimenez.com colgadas las fotografías de una extraña criatura. Me gustaría, los que tengáis cerca un ordenador, que pudierais verlas en esta noche interactiva. Guillermo creo que ya les está colgando ahora mismo, para ver qué os inspira, qué veis ahí, y luego intentaremos entre todos resolver el misterio. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Qué raro es lo que ha aparecido en Panamá, ¿no? Así ha sido en Panamá. Se habla de un extraterrestre, se habla de un extraño animal no catalogado por la ciencia. Vamos a tener a zoólogos que nos van a aclarar de qué tipo de especie se puede tratar, y también la voz de los chicos que hallaron ese ser. Unos chicos apalearon al parecer a una criatura hasta matarla. Y la apedrearon. Y le hicieron fotos que parecían medio humana, ¿no?, en el rostro. Eso es. Luego lo aclararemos todo. Por si faltaban pocas cosas en esta noche de presencias, resulta que en el punto neurálgico de Madrid, resulta que en el ombligo de la capital de España, yo diría que de toda España, la Plaza de las Cibeles,
esta noche y no otra ha habido presencias. Algunos viandantes, y luego escucharemos a Carlos Largo, se quedaban sorprendidos. Caminaban cerca del célebre Palacio de los Marqueses de Linares y escuchaban las célebres psicofonías que se hicieron pues realmente populares y conocidas hace casi 20 años. ¿Quién no se acuerda de Raimunda, verdad? Raimunda, yo nunca tuve mamá. Algunas psicofonías que hemos demostrado que eran un claro fraude, otras extrañas, pero en plena calle. Hoy Madrid es un Madrid de puertas abiertas, una noche muy especial. La Gran Vía, que es una de las calles principales, voy a decir la principal, pero una de las principales de Madrid, está colapsada de gente ahora mismo. Por debajo de nuestro edificio de la radio en Gran Vía 32 pasan miles y miles de personas, y algunos se quedaban detenidos hasta hace unos pocos minutos, hasta la 1. En las ventanas del Palacio de Linares había sombras, se movían las cortinas. Es curioso que el Ayuntamiento, la Casa de América, haya utilizado los reclamos del misterio, antes marginados, antes escondidos, como bandera para esta noche en el Palacio de Linares. Vamos a saber mucho más. Quizá vosotros hayáis pasado por ahí y os hayáis sorprendido. Tenemos 2 vías de contacto, 3 ya, porque la página web cadenaser.com está activa con ese lince en blanco, y un regalo que os va a entusiasmar porque la película está muy de moda. Vamos a dar esas vías de contacto a través de nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, la vía más directa, los SMS 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y también la web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. Allí tenéis un espacio para dejar en tiempo real vuestro mensaje. Ya sabéis que también los podéis leer, os podéis contestar unos a otros a través de esos mensajes. Y el regalo de plena moda, Iker, Jennifer's Body. Este es el cómic en el que se basa la película que muy prontito va a ser estrenada en nuestros cines, en nuestro país. Se trata de una chica muy guapa, pero que debajo de esa apariencia es un tanto demoníaca. Pues el perfectamente encuadernado como un libro cómic, Jennifer's Body, 3 ejemplares. Gracias a Hispano Fox Films, que nos ha enviado estos 3 ejemplares para que los sorteemos entre todos nuestros oyentes. Pues de película es este caso, el que ahora nos cuentan Paco y Juan Rada. Paco, las noticias indican que una mujer lo está pasando mal. Es el principio de la historia, ¿no? Como ha ocurrido muchas veces, una mujer ya de avanzada edad, vamos a decirlo así, que está en qué casa, en qué lugar y qué es lo que describe, qué es lo que siente. Vayamos al detalle. Fíjate para dibujar un poco el personaje. Es una mujer que llega a España a finales de los años 80 con la intención de, pues bueno, montar un negocio. Se aprovecha de que casi en la zona sur de Gran Canaria aún no hay bares de copas, no hay diversión, no hay fiesta, y piensa en montar una serie de bares, de restaurantes, de ocio para sus compatriotas alemanes. Y efectivamente así se empieza a hacer conocida en el sur de la isla, hasta hacerse realmente popular. Así pasan estos años, sin grandes novedades, sin grandes sustos, sin grandes misterios. De su casa entran y salen muchísimas personas, hace grandes reuniones, a las que van personalidades, gente conocida, gente menos conocida, también de su círculo, de amigos, y allí se mezclan un poco en la casa de Lilo, esta mujer que realmente se llamaba Liserot Norman. Y le llamaban Lilo. Y le llamaban Lilo. Termina, pues bueno, convirtiéndose quizá en la persona más agradable del sur de la isla, una mujer muy abierta, muy simpática, y de repente, de la noche a la mañana, empieza a cambiar. Su carácter se vuelve huraño, no quiere salir de su casa, salvo por esos sustos que recibe y que la impulsan a salir pidiendo auxilio. O sea, los vecinos varias veces denuncian que le han visto abandonar su casa en una zona luminosa, agradable, pidiendo auxilio. Fíjate que es una contradicción, ¿no? No quiere salir de su casa y sin embargo sale como expelida, ¿no? Como empujada y gritando que hay alguien en su casa, pero absolutamente fuera de sí. Los vecinos empiezan a decir que efectivamente el carácter de Lilo ha cambiado, y inmediatamente, como lo que está contando no puede ser sencillamente, empiezan a pensar que está mal de la cabeza, que ha perdido debido a la edad, debido a quizá pues a que ha empezado a beber más. Pero ellos lo que no saben es que en efecto Lilo ha empezado a beber más, de eso no hay duda. Lo que no saben es por qué. Y Lilo ha empezado a beber más porque en efecto está viendo esos fantasmas. Luego explicaremos qué pueden ser esos fantasmas, pero los está viendo, de eso no nos queda ninguna duda. Nuestra investigación en la isla no la deja. Hemos hablado con todos los periodistas que trataron el caso, personas que conocieron a Lilo, y efectivamente ella estaba viviendo una auténtica pesadilla, como luego se demostraría.
Juan, ¿sabemos algo de la descripción que ella daba de lo que le ocurría dentro de la casa? O sea, la mujer salía de la casa rápidamente expelida, como muy bien ha dicho Paco Pérez Caballero. ¿Y qué decía a sus amistades, a los vecinos? ¿Qué les contaba? Ella por las mañanas salía a pasear con la perrita, perfectas condiciones, una mujer muy serena, muy agradable, muy atenta, y hablaba con todo el mundo, pero empezaba a decir que de noche había algún espectro, algún cadáver, algún muerto que quería que atravesaba su casa, quizá los muros, que se plantaba en su habitación. Hablaba de un cadáver y un muerto. Sí, de un muerto. Y hablaba de huesos enterrados, pero luego de que veía un hombre, y que eso entraba en su casa, y de que la amenazaba, que iba por ella. Entonces empezó a coger pánico a estar sola de noche en casa. Y eso lo hacía ya que cuando caían las primeras sombras de la noche quisiera irse. Y lo contaba por ahí. Sus amistades al principio pensaban que era efecto de las copas. Pero claro, efecto de las copas podría ser a la 1 de la mañana, pero no cuando paseaba con el perrito. Entonces pasó que dijeron, bueno, pues esta mujer no está bien. Pero ella decía, no, que hay presencias, que hay algo debajo de mi jardín. Y ella hablaba siempre que estaba debajo de su jardín. Que había huesos, que había un cadáver, pero luego hablaba de un hombre, de que había una persona. ¿Lo describe de alguna forma, Juan? ¿Sabemos algo? Ella, ante los médicos, llegó a decir que por las noches veo en el jardín un espectro, un hombre que me molesta. O sea, ella veía un hombre real, pero antes decía que había restos humanos, que había huesos. En suma era como si hubiera un compendio, un conjunto de huesos que luego se formaban en una persona que iba por ella. Como siempre, ahora mismo en este estudio, con las músicas que nos pone Geray Martínez, como siempre en la nave, y bajo la atenta vigilancia de todos nosotros, pues Juan Rada como auténtico clásico del periodismo, con sus notas rectangulares, que yo ya voy viendo algunas de ellas, siempre con documentos, con informes, con declaraciones y con sorpresas. Claro, Paco, era muy fácil acudir a una mujer que ha perdido la cabeza, y más aún si ahoga sus penas en alcohol. ¿Qué se empezó a preguntar la gente? ¿Cuáles eran esas penas? ¿Qué podía ocurrir, no? Claro, fíjate, nosotros cuando llegamos a la isla, porque como bien sabes, lo ponemos todo en duda como buenos periodistas. Lógicamente, pues cabe la posibilidad de que esta mujer estuviera loca, cabe la posibilidad de que fuera una alcohólica. Pero claro, cuando empiezas a hacer la investigación, inmediatamente te das cuenta de que quizá bebía precisamente por esa angustia que sentía. Cambió de la noche a la mañana, era una persona que llevaba negocios, era una persona que siempre estaba recibiendo a gente, que sabía cómo tratar a las personas, y eso no se puede ir de un día a otro. Luego su comportamiento era absolutamente normal, salvo en esos momentos de pánico en los que salía realmente pidiendo ayuda. Tú sabes mejor que nadie, Iker, que cuando una persona se encuentra en una situación imposible, o imposible entre comillas, recibe muy pocas ayudas. Entonces lo fácil es eso. ¿Vivía sola? Vivía sola, aunque en su casa entraban y salían, tuvo varios compañeros sentimentales, muchas personas la rodeaban, pero poco a poco se fue quedando absolutamente sola. Y realmente lo único que la acompañaba era ese fantasma. Ella decía que veía por las paredes unas sombras, y efectivamente que llegaba a oír cómo la amenazaban de muerte. Oía unas voces. Oía una especie de voces, y se lo contó pues a sus vecinos. Esto se llama y se sigue llamando los bungalows, los porches. Son una serie de bungalows muy típicos en la zona sur de Gran Canaria. Ahora me gustaría que me describieras la casa. Tú la has visto, la zona, el lugar, que me cuentes un poco para que nos hagamos una idea de cómo pueden ser las noches para esta mujer. Juan Rada asistía a la conversación y además decía de una forma rotunda, ahora mismo, con un gesto, que sí, las voces, que es quizá lo más raro, ¿no? Porque hemos oído muchos testimonios de figuras, siluetas, gente que dice, que cuenta, pero que oiga al mismo tiempo que ve un mensaje. Sí, ella es ciega, en la soledad de su casa, vivía sola, con un perrito, una organización muy tranquila, en la playa del Inglés y tal, y entonces decía que de pronto veía pues como una sombra, como un hombre, bueno, llegaba a ver la figura y oía voces que la amenazaban. ¿Y lo identificaba con alguien o algo? No sabía, o sea, no llegaba, era un hombre, algo que la amenazaba en la oscuridad de la noche, que tenía como si se quisiera apoderar de ella. Y entonces ella se veía como invadida y tal, y eso lo hacía que muchas veces huyera de casa, casi pidiendo auxilio o evadiéndose en el centro comercial Cita, donde ella tenía negocio, pues de copas, porque esa presencia estaba. Pero es que era las salidas podían ser en plena noche. En plena noche, pero era una huida hacia adelante, porque tenía que retornar a casa, y ese espectro volvía a salir debajo del jardín, del césped, y atravesaba los muros o la puerta y venía por ella. Pero salía de los bajos del subterráneo del jardín. Del jardín, quedémonos con ese dato. Por cierto, que os invitamos a todos a que opinéis en las vías de contacto de nuestro programa, y sobre todo, Carmen, sería importante vigilar si amigos de Canarias conocen algo de esta historia, pueden aportarnos algo más y quieren decirnos algo más. La casa, ¿cómo era? La casa es la típica casa blanca,
con un pequeño jardín alrededor. La verdad es que cuando llega la noche yo creo que Lilo debía sentir miedo, porque ahora la verdad es que es difícil juzgar porque a estas alturas está bastante desangelado. Aquello llegó a estar realmente poblado por muchísimos turistas que compraron allí su bungalow para estar cerca de la playa. Había unos centros comerciales cerca. ¿Ha ido en decadencia? Ha ido claramente en decadencia. Allí es una de las cosas que me comentaban, incluso el centro comercial Cita al que se refiere Juan Rada, está francamente en decadencia, están cerrando muchísimos negocios. Allí tenía ella sus bares de copas y están desapareciendo por otros centros comerciales que han sido más modernos o que tienen otras capacidades y quizá esa zona está quedando un poco, no sé si abandonada, pero desde luego la población es mucho menor. La casa de Lilo lleva mucho tiempo sin ser realquilada, no ha habido otros inquilinos después de ella, pero es un lugar incómodo, a nadie le gusta, a pesar de que no conocen la historia, pero no, por lo que sea, de esas casas marcadas de las que siempre hablamos, la gente no quiere vivir allí y no ha vuelto a ser habitada. Es un lugar, desde luego, que yo creo que favorece el miedo. La ausencia de vecinos ahora pues es aún más terrorífico, ¿no? más terrible, y ver esas puertas cerradas a cal y canto da bastante que pensar. Yo lo que creo que debe quedar claro, sobre todo a nuestros amigos, a los oyentes que no han tenido la posibilidad de ir allí, es que yo he hablado con todos los periodistas que han tratado este caso a lo largo de los años, y siempre me han confesado, dice, mira, yo tengo mis dudas, pero nunca conseguí que ningún amigo de ella me dijera nada malo de ella, ni que era adicta a ningún tipo de sustancia, ni que bebía en exceso, todo hasta que llega este supuesto fantasma, que es realmente el causante de su decadencia y que llega, no sé si a volverla loca, pero desde luego a generarle crisis de ansiedad. Claro, aquí la gran pregunta, la que muchos están haciendo es si es una persona que ha perdido sus facultades mentales, el hecho de estar sola, de verse sola, yo no sé si algún tipo de desagravio amoroso, ese lugar un poco desangelado, y empieza a imaginar cosas, pero hasta ese punto, y entonces empiezan los misterios. ¿A cuánta gente, Juan, se ha podido calcular, saber, o les contaba estas historias? ¿Y hasta qué punto ella decide poner pies en polvorosa? ¿Qué es lo increíble de esta historia? O sea, las apariciones a esta mujer cuyo nombre era, Paco. Lilo se llamaba realmente Liselott Norman. Liselott Norman. Y tenía 70 años, aunque aparentaba mucho menos. Y acaba huyendo del lugar. Era una mujer que había tenido una vida muy intensa, vamos a decir, social, empresarial, amatoria. Era una especie de valquiria, una mujer impresionante, con un gran atractivo, que se disfrazaba de Marilyn Monroe, de un montón de artistas, pero vamos, y con un éxito pues impresionante de gente que decía, bueno, pues nadie pensaba que podía tener esa edad, le echaban 20 años menos y demás, y luego pues llevó una vida intensa amatoria, pues muy grande, ¿no? Estaba separada de un millonario judío alemán, luego estuvo casada con otro señor, en fin, tuvo sus romances por allá, pero de pronto se quedó sola. Y fue quedarse sola y surgir estas presencias. Quizá cuando ella más necesitaría de compañía, estaba sola en la noche. Entonces, claro, buscó fuera, en la calle, quien escuchara, quien le comprendiera, quien pudiera echarle una mano. Al principio, como he dicho antes, creyeron que era consecuencia del exceso etílico, alguna broma, hasta que se dieron cuenta que ella lo decía realmente, que lo sentía. Entonces la gente, como en tantos casos, en vez de hacer un círculo con ella, pues fueron ausentándose y su soledad se fue incrementando. Ya no tenía compañeros de su vida particular, no tenía compañeros ya de salir por ahí, se veía sola y entonces iba a tomar copas, empezaba, y claro, iba con su pena, con su historia, una historia que era real, con lo que le pasaba allá dentro. Y Paco, llega un día que las apariciones son tan fuertes, las voces de amenaza son tan firmes, que ella decide huir, marcharse, desaparecer. Fíjate que desaparecer no está dicho con exageración, ¿no? Realmente desapareció, pero fíjate que antes de llegar a esa decisión final que toma, aconsejada por sus amigos más cercanos, los que le quedan, suceden una serie de cosas extrañas que, visto desde este punto, en el que ya sabemos un poco el desenlace, por lo menos nosotros, tienen sentido. Realmente ella empieza a sufrir en sus locales una serie de desgracias. Empiezan a abandonarla los clientes que siempre habían llenado sus locales y habían dejado su dinero allí, lo que le permitía vivir. Baja su nivel de vida. Sufre 2 incendios extrañísimos e inexplicables que prácticamente la dejan al borde de la ruina. ¿En los locales o en la casa? En los locales. En los locales. Con lo cual empieza a perder todo su patrimonio. No solo se queda sola, sino que además esa especie de maldición acaba de destrozar sus negocios. Y justo en ese momento ya, desesperada, es cuando sus amigos le dicen, Lilo,
a ti te pasa algo, tú has entrado en un momento de tu vida en el que necesitas ayuda, estás bebiendo mucho más de la cuenta y la meten en un avión hacia Alemania y allí pues recibe atención médica. Pero ¿qué pasa? La gran sorpresa. Llega el desenlace, llega lo que nadie esperaba. Bueno, una pobre mujer de 70 años, veía fantasmas, pobrecita, ya estaba diciendo tonterías, era muy mayor. Pero resulta que antes de marcharse había dejado ordenado que hicieran unas obras en su jardín, porque no había riego y se le estaba estropeando el césped. Y al levantar el riego, encontraron huesos humanos. Y ahí tendríamos una de esas estampas que nos imaginamos en las novelas, nos imaginamos en las viejas películas de Crónica Negra, nos imaginamos en la mente de un Stephen King, pero en Canarias, en Gran Canaria en concreto, en un lugar más o menos normal, y cuando la mujer ya no está ahí. Huesos humanos. Juan Rada, ¿qué sabemos de los huesos humanos? ¿Cómo fue el hallazgo? ¿Qué ocurrió ahí? Pues estaban unos operarios haciendo labores de jardinería y arrancaron donde el contador del agua hasta la entrada y empezaron a picar y notaron en una zona que la tierra se movía un poco, que estaba blanda. Picaron más y encontraron unas bolsas con huesos. ¿Bolsas con huesos? Bolsas, 3 bolsas. Pensaron inicialmente que podían ser de perros, de animales, pero luego se dieron cuenta que las extremidades, manos y pies, estaban atadas con cables que a su vez se habían mezclado con las raíces del árbol. Entonces, claro, se veía que había habido una violencia porque estaban atadas. Entonces, en cuanto aparecieron los forenses, se demostró que no era de animales, que era de una persona que había muerto de modo violento. O sea, efectivamente, debajo del jardín había una presencia. Donde ella indicaba que surgía algo. Que surgía. Debajo del jardín surgía esa presencia que se le metía en casa, que la amenazaba, que quería apoderarse de ella. Vamos a conectar rápidamente con un compañero, con un periodista de Canarias, Gabriel Suárez. Gabriel Suárez siguió también esta información, siguió esta investigación que nos parece apasionante, nos parece de película. Ocurren estas cosas y no son muy conocidas, e imagino que en Canarias, bueno, no lo sé, el eco que llegó a tener esta historia. Gabriel, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Encantado de estar contigo. Encantado de estar contigo, de verdad. Muchísimas gracias por ayudarnos en toda esta pesquisa. Todo lo que están contando Paco y Juan, a mucha gente estoy seguro que están diciendo, bueno, esto es como un novelón. En Canarias se fue conociendo, imagino, la información con cuentagotas, y los periodistas locales de allí estaríais sorprendidísimos, ¿no?, con lo que ocurría. La verdad que generó una expectación enorme entre todos los periodistas, porque, claro, a medida que se iban conociendo algunos pequeños detalles e iban saliendo a la luz algunos entresijos de esta historia, cada día te apasionabas más en conocer un poco más en profundidad qué era de la vida de Liselott Norman. Que era una persona más o menos conocida. Tengo que decir que nuestro compañero Gabriel es un periodista fenomenal de Canarias 7, medio de comunicación importantísimo en las islas. Esta mujer era bien conocida y mucha gente, como nos decía Juan Rada, no la creyó, quizá hasta que aparecieron los huesos, ¿no? Ella, claro, ella comentaba a sus amigos, entre sus amistades, en su bar de copas que tenía en el centro comercial Cita, de la existencia de estos fantasmas, de estas apariciones, que ella adjudicaba a una persona que había muerto y que estaba en su casa. Y la noticia... Nadie le daba crédito a lo que estaba diciendo, claro. Todos pensaban que era producto de su locura y de un alcoholismo que iba a más. Pero cuando se descubrió lo que había en su jardín, ya las cosas cambiaron. Gabriel, imagino que el impacto periodístico en Canarias para todos vosotros es cuando se encuentran los restos. ¿Llegasteis a saber algo más de esos restos? ¿Qué había pasado? ¿De qué época eran? ¿Se supo algo realmente o todo acabó entre brumas, como casi siempre? Yo estuve hace no mucho tiempo con un jefe policial que estuvo al mando de la actividad que se desarrolló en el jardín, que tuvo bajo su responsabilidad la excavación. En principio se ordenó por parte de la autoridad judicial una excavación para retirar los restos que el jardinero había encontrado, pero en vista y considerando de que podía haber más restos, entonces sugirió a la autoridad judicial de que se siguiera excavando. Se trajo una maquinaria especial cedida por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana e iniciaron una minuciosa revisión de todo el terreno del jardín para ver si había más restos humanos, pero no encontraron absolutamente nada. Solamente el resto de los huesos que pertenecían a esta persona, que
se supone que es, creo que sí, que ya está confirmado efectivamente que es su amante. ¿Está confirmado? Y ese es otro notición, o podemos valorarlo aquí, Paco, Juan, que además los huesos tienen que ver con ella, que podía ser un amante. Esto ya me parece de Agatha Christie, ¿no? Extraoficialmente hemos llegado a saber que todo pinta, o todo apunta, que podría ser Dirk Darmaske, un examante suyo. Nombre y apellidos. Exacto. Sí. Pero que no está confirmado oficialmente. Y aquí empieza otro misterio sobre otro misterio. Nosotros hemos intentado hablar con la Policía Nacional que llevó el caso. Ellos nos dicen, efectivamente se exhumaron los restos, y en el momento que se exhumaron se hicieron las pruebas pertinentes y pasó al juzgado. Pero oigan, ¿no saben ustedes quién es? No, nosotros nunca lo supimos. Me remiten al juzgado, llamo al juzgado, oiga, ¿en qué situación se encuentra este caso? ¿Ha sido instruido? ¿Ha sido interrogada Lilo? Aquí no se sabe nada, vamos a ver, voy a buscar los datos. Y silencio desde el juzgado. No se sabe absolutamente nada. Si no llega a ser por la investigación que ha iniciado Juan Rada en los últimos días para saber algo de ella, no se sabe ni dónde está, ni qué pasó con ella, ni si hay algún culpable de la muerte, porque lo que sí que se sabe es que este hombre, sea o no Dirk Darmaske, se sabe que es un hombre, se sabe que su muerte fue violenta, se sabe que alguien lo ató y lo introdujo, además de manera muy peculiar, entre las raíces de unos árboles, que era difícil, o sea, necesita una fuerza para meter ese cuerpo, que además tenía un golpe en la nuca, que los investigadores piensan que puede ser precisamente al meter ese cadáver. No se sabe realmente cómo murió, ni qué hacía allí, ni si realmente Lilo tuvo algo que ver o no con la muerte de este hombre, si sabía que había un cadáver en el jardín o no. Misterio sobre misterio. Da la impresión que Lilo no tenía conocimiento por lo que ella llegó a comentar entre sus amistades, no tenía conocimiento sabía de la desaparición de Dirk, pero no tenía conocimiento cuál había sido su destino. No tenía idea de dónde podía estar, en qué lugar podía estar. Ella hablaba de Dirk, pero en ningún momento hacía referencia a que hubiese tenido algún problema, que alguien le hubiese dado muerte. No, de eso no hablaba. Ella hablaba de que Dirk no estaba, que se había marchado, pero en ningún momento daba pistas de que Dirk Darmaske había sido asesinado. ¿Y sabemos algo, compañeros, de ese hombre, de su edad? Precisamente, hablando con Gabriel allí en la isla, él me comentaba que lo único que se sabe de este cadáver es que tenía unas características físicas muy parecidas a las de Dirk. Es un hombre recio, fuerte, le faltaban algunas piezas dentarias, con lo cual a través de simplemente verlo, porque los análisis de ADN que se han hecho no han trascendido, nadie realmente sabe dónde están. Sí, las sombras que a veces envuelven los casos un poco que se salen de lo normal, ¿no? Yo pregunté inmediatamente al juzgado si esto sigue bajo secreto de sumario. Ten en cuenta que estamos hablando de una exhumación que se produce el 20 de octubre de 2005. Hombre, si este caso sigue en secreto de sumario, es un secreto de sumario larguísimo. Entonces da la impresión de que estos papeles se han perdido entre los juzgados, nadie ha tenido la intención de resolverlo. Lilo se marchó, este hombre nadie lo ha reclamado de manera vehemente, porque efectivamente los familiares parece ser que han mandado un ADN para saber si realmente es su familiar. Desconocemos si los familiares ya saben si es o no, pero desde luego ni a nivel periodístico ni a nivel de la isla, de los vecinos, de los amigos de Lilo, se sabe realmente si este hombre es en efecto Dirk o no. Lo que sabemos es que le faltan unos dientes como le faltaban a Dirk, y es fuerte como era Dirk, o sea que todo apunta o todo señala en esa dirección. Ni siquiera tenemos datos del momento del enterramiento, no se han dicho, digamos, datos muy concretos, ¿no?, a ese respecto, pero hay algo más. A la 1:38, y podéis participar como siempre en este programa interactivo, con vuestras opiniones, vuestras cuestiones y lo que penséis de este caso, o si sabéis algo. Pero lo más alucinante es que hubo una gran parte de absoluto silencio, de desaparición de esta mujer. Nadie sabe nada de ella, nadie la localiza, se la da como desaparecida prácticamente, y Juan Rada hace unas gestiones, tiene sobre su carpeta otro de esos papeles rectangulares y trae una sorpresa. Es que este caso para mí fue el de la triple desaparición, porque desapareció Dirk, que era un boxeador, DJ, 25 años más joven que ella, y de pronto, después de 2-3 años de relación, rompen, desaparece, y ahí dice que ha vuelto a su país, en Colonia. Entonces la familia de él va a la comisaría a decir que no aparece por ningún lado y no se vuelve a saber nada de él, o sea, ha desaparecido. Pero por otro lado era un hombre que también tenía una historia un tanto turbia,
porque tuvo que ver algo con el mundo de la droga y estuvo ingresado en el penal del Salto del Negro, porque al parecer, en fin, se metió hombre de la noche, trabajó para ir a la discoteca, rozó algo al mundo de la droga, y las organizaciones que hay allí no le interesaban, ni este ni otros que metieran baza, y estaba amenazado de muerte. Entonces, es una historia un tanto... Podría haber sido perfectamente ajusticiado, estamos imaginando por ahora, terceros, sacrificado por terceros, y efectivamente, que incluso la persona que vivía en esa casa no supiera qué había pasado y estuviese viviendo con el cadáver de su amante sin saberlo en su jardín. efectivamente. Pero que luego había un segundo desaparecido, y es que ella tenía un vecino que se llamaba Roger Dimitri, con el cual también tuvo una relación sentimental, Lilo. Entonces, la relación tampoco era buena luego entre el nuevo amante y el anterior. Entonces también se ha podido pensar de que el vecino, este Roger Dimitri, pudo matar al boxeador y enterrarlo en el jardín de Siempre Lilo, sin Lilo saberlo. sin Lilo saberlo. Pero el otro, muy hábil, lo entierra en el jardín de Lilo porque el otro ha desaparecido y no se ha vuelto a saber nada de él. O sea, aquí no se sabe nada de ninguno de los dos. ¿Y la tercera desaparecida? Segundo, hablando, decía Paco, que del boxeador no se ha vuelto a saber nada, pero es que la madre mandó su ADN cuando aparecieron los huesos. Y en estos tiempos, que no se haya cotejado el ADN de la madre con los huesos del aparecido, para que hubieran dicho sí o no, es o no es. Todo el mundo creemos que es. Y la tercera desaparecida, en el fondo, fue la propia Lilo, que la hicieron desaparecer forzosamente. Pensaron que estaba loca, porque no creían en lo que ella decía, y la mandaron rápidamente en un avión para Düsseldorf, y entonces la internaron en un centro que no era un psiquiátrico, sino un centro médico en Oberhausen, un centro médico que depende de la Iglesia Católica, formado por 5 hospitales donde hay tratamiento de todo tipo, de cirugía, oftalmología y demás, y ella la mandaron donde neurología, simplemente para tratarla de una crisis nerviosa. ¿Y el diagnóstico? De locura nada. Locura nada. Estuvo 5 o 6 días y vieron que estaba estresada. Le combatieron ese estrés, le dijeron que bajara su ritmo de bebida, porque siempre altera el sistema neurovegetativo, y la mandaron para casa, a un pueblecito donde ella vive, al lado de Colonia, donde sigue perfectamente. Le diagnosticaron que no tenía ninguna locura. Estaba súper cuerda cuando la par, en la playa del Inglés, se estaba demostrando que lo que ella decía del espectro, del fantasma, era real. Había huesos, había todo. Gabriel, ¿querés añadir algo más? Y no, y es más, las relaciones de Lilo siempre han estado mezcladas con historias realmente extraordinarias, porque su marido, Raslot, era un travestido, un hombre que tenía sus problemas, un hombre que fue también detenido en su momento por una actividad en un bar con personas jóvenes. Todo esto era el mundo que rodeaba a Lilo permanentemente. Mundo turbio, podemos decir. Sí, es todo muy turbio, pero además, ¿quién llevó a Lilo a un hospital de Gran Canaria y de ese hospital la llevó a Alemania? ¿Quién fue esa persona? Tampoco se sabe. Queriendo un poco apartarla del medio de esta historia, ¿no? Era como si alguien supiese mucho más de la cuenta e intentara silenciarla a Lilo. ¿Qué demostración, Gabriel, Juan, Paco? ¿Cuántas historias hay que, por ejemplo, a través de Canarias 7 o de los medios concretos se dan, ¿no? Los datos acaban desapareciendo porque la vorágine de la actualidad nos obliga a triturar todo el contenido y ya todo el mundo se ha olvidado de lo de antes de ayer? ¿Qué historias para una novela? Pero claro, reales. Qué auténtico thriller, ¿no? ¿Qué pasaba aquí? ¿Sabía algo Lilo? La pregunta era, ¿sabía algo y su conciencia le estaba haciendo ver los fantasmas de verdad, de que tenía algo que ver con esa muerte que estaba en su jardín? Se ha especulado con eso, ¿verdad, Paco? Desde luego, porque además lo hemos visto en otros casos que hemos tratado en Cuarto Milenio. Realmente la conciencia, el cerebro humano es capaz de crear fantasmas. Los fantasmas siempre decimos que no sabemos lo que son, que hay personas que se encuentran con esto que llamamos lo desconocido, que suceden cosas en su casa y no sabemos si ellos mismos son los causantes, si es fruto de su pesadumbre, de su miedo, de su ansiedad. El caso de Lilo podría ser, si ella sabía realmente que había un cadáver en el jardín, es perfectamente posible que llegara a obsesionarse de tal manera que los fantasmas la atacaran físicamente, que ella llegara a verlos. Esto, el terror en la soledad de la noche, pensando que tienes un cadáver en el jardín. Pero es que los psiquiatras, esto es un fenómeno real, esto no es una cosa que nos hayamos sacado de la manga, es que esto puede llegar a generar
visiones, puede llegar a generar incluso alucinaciones auditivas. Si uno está obsesionado, y no es para menos tener un cadáver de encima de una persona que fue tu amante o fue tu compañero sentimental en el jardín, es como para asustarse y aterrorizarse. Si no sabía realmente que había un cadáver en el jardín, ya estamos hablando de otra cosa. Esos fantasmas existían, pero ya no solo en su cabeza, venían de otro lugar, y es mucho más difícil de explicar. Pero desde luego las dos posibilidades existen, y como hemos oído a Gabriel, la opinión generalizada es que ella no lo sabía. Entonces, bueno, cada uno aquí se puede formar su opinión. Hemos visto, como te digo, en otros casos, que efectivamente los asesinos, por ejemplo, el caso del vampiro de Düsseldorf, ya que hablábamos de Düsseldorf, pues es muy ejemplificador, ¿no? Porque él veía a sus víctimas. De hecho, tenía que volver a los lugares de los crímenes a sepultarlas correctamente, porque si no, no les dejaban en paz. Vamos, estaba viéndolo como si estuviera vivo al lado de su cama mirándolo. Imagínate el terror que eso le causaba, incluso a un asesino. Los fantasmas de la conciencia. Gabriel, Lilo solía comentar a sus amistades en el bar que el fantasma surgía de entre la pared de la cocina. De la pared de la cocina. Y que ella lo veía dibujado en la pared de la cocina, al fantasma. Y la gente lo tomaba como que estaba loca. Y ella insistía en que veía un fantasma que aparecía por la pared de la cocina que da justamente al jardín. Y nunca antes había protagonizado hechos de este tipo, de decir, o sea, es a partir de un momento concreto, quizá coincidiendo con otra desaparición. Gabriel, para finalizar, el impacto en Canarias, imagino que importante, y tu opinión personal de periodista. Es decir, recopilamos muchos casos, casi nadie cree ya en los fantasmas en un aspecto mítico y legendario, pero cuando uno se enfrenta con esto, ¿qué opina como periodista? Bueno, que estamos ante un crimen que no está resuelto y que hay detrás de todo esto, me imagino, un montón de elementos que alguien debió ponerlo al descubierto y decir qué ha pasado. No se puede jugar con estas circunstancias. Aparece un cadáver, la propietaria o la ocupante de la vivienda veía fantasmas, decía que había un muerto en su jardín, realmente estaba un muerto en su jardín, se llevan a analizar los restos humanos, nunca más se sabe absolutamente nada, se dice que es de su amante, pero tampoco se llega a traer al hilo al juzgado para que declare. Alucinante. Desde luego lo que es una historia alucinante. Gabriel, Canarias 7, gracias amigo por estar con nosotros, gracias por ayudarnos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Ike, hasta siempre. Claro, mucha gente estará recordando historias tan célebres. Yo creo que una de las más célebres de la historia de los fantasmas, de las presencias, como empezábamos este programa, la del famoso pensador Atenodoro, ¿no? El filósofo. El filósofo que también fue visitado por un espectro, por un fantasma, y que al igual que en el caso de Lilo, le apuntaba siempre a un lugar, y ese lugar coincidía. Él alquila una casa vieja, para poder escribir, para poder filosofar, para poder pensar, y se le empiezan a aparecer sus propios fantasmas. Eso es lo que él cree en un principio. Pero realmente hay una presencia que le lleva hasta una parte muy determinada del jardín de esa vivienda. Y en ese jardín siempre le señala un punto. Él ya contrata a una serie de operarios para que empiecen a cavar en ese lugar. Y justamente cuando cavan se encuentran que hay una serie de huesos. Alguien había enterrado allí un cadáver. No tenía tantos medios como tenemos hoy en día para saber si era alguien asesinado, si fue parte de un cementerio de otra época. Lo cierto es que Atenodoro fue acosado por ese fantasma. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Seguías muy atento a la conversación, tanto con Gabriel como con Juan Rada, como con Paco Pérez Caballero, esa conexión entre los restos humanos, los huesos, y las presencias que personas que no saben que están esos huesos ahí detectan, ¿no? Ha habido casos recientísimos y desconocidos que tú has desempolvado, como aquella historia de un colegio, dramática historia en Turón, Asturias. Efectivamente, no tiene los elementos de novela de Agatha Christie como lo que contáis vosotros. Que es de lo más alucinante que hemos oído nunca. Es de lo más alucinante que he escuchado en mi vida, porque hay desaparecidos, un cadáver,
sospechas claras, la policía no sabemos por qué está como inmóvil, o sea, realmente... Con la 10ª parte de esto hacen una película, Gente con tema de drogas por medio, o sea, me habéis contado una historia de verdad que yo pienso que pocas veces en mi vida la he escuchado. Lo mío fue, más sencillo, aunque no menos impactante por eso, ya que yo acudí a Asturias, a un antiguo colegio que hay en la localidad de Turón, que se iba a derruir y a modificar para hacer otra serie de labores para el ayuntamiento. Y entonces, pues una serie de chicos de una agrupación local de aquel pueblo se pusieron en contacto con un grupo de investigación en parapsicología, que era Gaipo, que creo que ya no existe, si mal no recuerdo. Y contactaron conmigo, y lo que sí estaba claro por los testimonios que me vinieron y que yo luego pude recoger in situ, es que aquel colegio fue justo en la guerra civil, justo en la posguerra, hablamos del año 39, final de 39, 40, un cuartel de la Guardia Civil improvisado. Unos kilómetros más arriba había una fosa común que hoy día tiene un monumento donde pues toda la gente que fue masacrada del bando republicano se le echaban camiones a aquella bocamina, un agujero tremendo, y se les tapó, y existe allí un monumento, pero no había ninguna constancia de que hubiera restos humanos en aquel colegio de Turón. Bueno, pues en las 2 o 3 noches de investigación que yo estuve allí, pudimos bajar a los sótanos, que ya se habían removido alguna serie de elementos, de tierra y demás. Me metí por lugares, salió en televisión, me metí por lugares realmente angostos y estrechos y oscuros, y recogí 4 o 5 trozos de hueso. Algunos eran restos de comida que me decían que eran de los obreros que habían tirado de huesos, pero una vértebra se la pasé a personal médico aquí en Madrid y me confirmaron que efectivamente era una vértebra humana. Justo además, investigando en aquellos días, pues un señor de 90 y tantos años que vivió la guerra civil y que era republicano me confirmó que su mujer, que estuvo presa en el año 39 y 40 en aquel cuartel de la Guardia Civil, que a la pobre, fíjate, de las palizas que le dieron, le llegaron a arrancar el pelo a tirones, me confirmó que le dijo a su esposo que efectivamente delante de él habían ejecutado en aquel sitio varias personas sin que tuviera claro dónde habían ido a parar los cadáveres. Y luego voces, historias, presencias en el lugar. Presencias en el lugar que yo cuando encontré aquel trozo de vértebra, pues no sé, creo que no ha habido ningún tipo de reclamación por parte de la memoria histórica de los fallecidos ni de nadie, pero realmente aquella vértebra sigue todavía en mi poder por si alguien quisiera reclamarla, y es una de las historias que más me ha sobrecogido porque encontré una confirmación también de esas habladurías que había en el pueblo y que al final se convertían en pieza ósea. Sí, pieza ósea perfectamente tocable, fotografiable y visible. Vamos con vuestras preguntas, cuestiones. Vamos a ver qué les ha inspirado a nuestros amigos este caso, que como bien decía Juan G. Vallejo, es como de Agatha Christie, o sea, es increíble, pero como siempre pasó en España y es realidad. Sorteamos estas 2 cosas que tenemos aquí, con una chica muy guapa, así hecha como a lápiz, ¿no? Pero que es un vampiro. Es un cómic. Por cierto, luego viene Santi con unas cosas que tienen que ver con vampiros, de alguna forma. Vamos con algunos de esos mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio. Vuestros mensajes, www.cadenaser.com, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Era su amante y no lo reconoció en su fantasma. Es mucha gente quien lo ha preguntado. Juan, Paco, qué curioso. O sea, ella no llega a identificar a alguien tan querido, ¿no? Es curioso, sí, pero es que esa es la gracia. El espectro ella realmente... veía una forma, realmente. El espectro no es eso que vemos en las películas, que es un hombre perfectamente... corpóreo, ¿no? Claro, ella veía una especie de sombra. Eso sí, decía que era un hombre, y que era un cadáver y que era un muerto y que estaba en su jardín. A mí se me ha impresionado. Pero cuando no. Juan decía que ella veía un muerto y un cadáver, la gente puede decir, veo una sombra, veo una figura. No. Ella decía, veo un muerto y un cadáver, que me parece extraordinario. Además, a los médicos llegaba a decir hombre, o sea, matizaba que era sexo masculino. Pero quizá no veía las facciones tan claras como para la identificación. Efectivamente. Más era de noche, casi en la oscuridad, es muy difícil. Manolo desde Alicante nos dice cuántas personas se tiene por gente desequilibrada y por eso cuentan cosas raras, y es al revés, lo que ven los afecta. Interesante reflexión. Podría haber sido asesinado por dinero, pero ¿por qué no reconoció a su amante? Yo creo que tuvo relación con esa muerte y que ahora ese fantasma la atormentaba. ¿Por qué da tanto miedo llegar al fondo de las investigaciones en tantos casos parecidos? Saludos al equipo de Milenio. Juan, sigue habiendo casos, aunque sea muy brevemente, que están ahí tocando el tabú o no son cómodos, ¿verdad? Y acaban siendo mejor que se olviden. Sí, por ejemplo, hubo otro caso en otras islas, en Baleares, de otro alemán,
que llamaban el rey de la cerveza, este señor que se llamaba Manfred Walter Meisel, y un día en su casa aparecieron unos sicarios y le metieron 2 balazos a él, al niño y a la criada, a cañón tocante, y se fueron. Había una gran fortuna en la casa, había dinero, había todo, y no tocaron nada. Y no se aclaraba absolutamente nada. Pero fue muy curioso esa historia, porque había un testamento de la víctima a favor de ese niño que murió, pero había otros hijos de un primer matrimonio. Entonces llegó un problema para saber quién había muerto antes de los dos, si el rey de la cerveza o el niño, porque si muere el rey de la cerveza, todo el dinero pasaba al niño, y en su caso a la madre, que era la tutora. Pero si murió primero el niño, ya la herencia del padre no pasaba al niño, sino que había que repartirlo entre todos los familiares. Y entonces en Alemania hubo un gran pleito y mucha lucha entre las familias y tal por demostrar quién había muerto antes de los dos. Era suponer que ejecutaran primero al padre, ¿no? Pero en fin, la Fiscalía de Frankfurt mandó aquí agentes y demás, y no se ha aclarado absolutamente nada. En las islas, además, con gente extranjera, gente que a veces la ubicación, la localización es muy difícil, ¿verdad? Lugares inmensos, lo sabemos, por ejemplo, Carmen, en Alicante, en la zona de tu familia, es que hay lugares inmensos donde uno, si quiere ocultarse, hombre, yo no doy ideas, pero es que nadie controla casi nada en el aspecto del censo, ¿no? Y pasan estas cosas que se olvidan. Me imagino el sufrimiento de esta mujer si realmente era acosada por una presencia. Cada noche sería un infierno el volver a casa sola y encima sin que nadie te crea. Importante, Paco, las apariciones eran constantes, no era algo muy puntual. No, ella salía noche sí, noche también a la calle, y de hecho los vecinos en un primer momento atendieron sus súplicas y la acompañaron a casa a ver si realmente estaba entrando alguien en su casa, porque ella convencía, que eso también es importante, o sea, no salía fuera de sí en el sentido de que estaba diciendo bobadas, sino salía fuera de sí porque estaba muy nerviosa y realmente como si alguien hubiera entrado en su casa. Por cierto, que si escucháis alguna sirena en la lejanía, alguna sirena extraña, no os preocupéis, es, en fin, que esta noche en Madrid, y donde estamos nosotros, la actividad es febril, ¿no? La noche blanca. Sí. La gente se ha echado además a la calle. Vamos con Marcos, que es un amigo argentino, un milenario argentino, como él dice, y se pregunta, ¿no será que la señora tenía conocimiento de un cadáver enterrado, el corazón delatador? Sí, el corazón delator, también decía Chicho Bañez Serrador y Edgar Allan Poe, ni más ni menos, ¿no? El muerto que en el fondo pide justicia. Una de las historias más alucinantes que hemos contado, una de las historias más llenas de datos, documentos, historias y tramas, puesta aquí para vosotros. Hay mucha gente luego, en fin, que a veces piensa en el misterio. Siempre estamos dando vueltas a lo mismo, siempre se cuentan los mismos casos, y a veces esa gente es que no oye. Estamos constantemente ofreciendo nueva información que demuestra que una realidad rara, que no conocemos, que no controlamos, es vista por las personas. Lo hacemos gracias a gente como nuestro compañero Paco Pérez Caballero, siempre el dedo en la llaga, doble sentido eso, del crimen y del misterio. Como siempre, un lujo contar contigo, Paco, gracias. Muchas gracias, Iker. Y lo vuelvo a decir, maestro de periodistas y con admiración, Juan Rada, gracias por toda la ayuda, por todos los casos que nos estás ofreciendo, por todas las pistas y por formar parte también de este equipo. Gracias, Juan. Encantado de colaborar con vosotros en todo. Gracias, Juan. De verdad que nos emociona, ¿no? Dar de nuevo, ¡pum! Y ahora que se investigue y que muchos sigan tirando del hilo, ahí está el tema y nosotros, por supuesto, seguiremos indagando. Fijaos lo que viene para la segunda hora. Esa criatura aparecida en Panamá, de acuerdo, yo creo, vamos a ver si lo pueden confirmar Fermín o Carlos, que está ya en ikerjiménez.com. Que tengan un poquito de paciencia porque se ha bloqueado de tanta gente como ha accedido a ver esas fotografías de la extraña criatura de Panamá, pero están ya colgadas. Vamos a visitar un lugar en ese nomenclator, nos estamos entrando, Paco, de unas cosas. Nomenclator, pueblos extraños de España. ¿Por qué tienen ese nombre? Y todos tienen un misterio. Empezamos con La Aparecida, en Orihuela, La Aparecida. Hoy vamos a Arroyo de la Luz, en Cáceres. Y vamos a enterarnos de cosas. Pero sobre todo y ante todo, viene Santiago Camacho, vienen más personas, nos van a llevar a Japón, y el terror alcanza cotas difíciles de soportar. Si tenéis el corazón fuerte, podéis quedaros con nosotros, porque vienen unas historias increíbles. Conectaremos con Ángel Sala, director del Festival de Cine de Sitges, gran amigo de este programa, que fíjate, nos cuenta que el terror japonés ha impactado especialmente en el mundo, primero porque los directores, los actores, se lo creen. Cuando la película americana vaya a hacer el remake, en fin, tú ves la japonesa y todo te llama la atención, tiene como una verdad, es que esa verdad sintoísta del alma de las cosas la creen. Bueno, pues hace un año hay un giro en el terror japonés. Y yo me he preguntado, pero ¿y los casos de verdad en Japón?
¿Sabéis que hay una fiebre tremenda en Japón por el misterio? Que hay revistas, que hay programas como este. Vamos a indagar en ese Japón misterioso y muchísimas más cosas.